Después de sobrevolar el Cerro Hu, el recorrido continúa a través de una de las regiones más verdes y paisajísticamente más atractivas del Paraguay. Particularmente impresionante resulta el paisaje a lo largo de la ruta entre Paraguarí y Piribebuy, donde entre cerros y extensas áreas verdes se abren algunas de las vistas más características de toda esa región. Viniendo desde Paraguarí, desviándose desde la ruta hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda y recorriendo menos de 1200 metros, se llega a la cabaña Guaraú-Reique, un lugar extraordinariamente hermoso, rodeado de naturaleza, muy recomendable para hospedarse y disfrutar de la tranquilidad de esta región. Y justamente desde ahí comienza un nuevo vuelo con mi dron, esta vez rumbo al Cerro Batoví. A lo lejos el Cerro Batoví comienza lentamente a destacarse sobre el paisaje verde de Paraguarí, como una gigantesca formación rocosa elevándose por encima de la naturaleza. Y cuando más uno se aproxima, más imponente se vuelve su presencia. Sus paredes de piedra, moldeadas durante millones de años por la erosión, le dieron una silueta absolutamente inconfundible dentro del paisaje. Cada rincón, cada luz y cada viento hacen que el vuelo cambie por completo. Definitivamente, volar aquí jamás deja de ser interesante. Y quizás eso sea justamente lo más fascinante de estos paisajes paraguayos, que incluso después de tantos vuelos todavía siguen apareciendo lugares capaces de sorprender. Cerros, roca, viento, silencio y horizontes interminables. Y la sensación de que, desde el aire, Paraguay todavía guarda muchísimos rincones por descubrir.